No te atrevas a tocarla, Sofía. La voz de Ana Torres, firme y resonante, cortó el aire en el lujoso vestíbulo de la mansión Serrano. Se había interpuesto físicamente entre la joven y radiante Sofía y la figura frágil de Elena, la matriarca de la familia, que temblaba incontrolablemente en su silla de ruedas. Ricardo Serrano, que acababa de entrar, se quedó completamente paralizado en el umbral, observando una escena que destrozaba la fachada perfecta de su vida acomodada. Su esposa, con el rostro desfigurado por una ira que él nunca había visto, estaba a punto de agredir a su propia madre enferma. Y era una empleada, su empleada más nueva, la única barrera que protegía a la mujer que le dio la vida. El silencio que siguió al grito de Ana fue denso y pesado, cargado de una verdad insoportable que Ricardo había decidido ignorar durante demasiado tiempo, haciendo que el lujo a su alrededor se sintiera vacío y falso. Ricardo observó la transformación de su esposa con una incredulidad que, rápidamente se convirtió en una fría y amarga certeza. Al verlo, la furia en el rostro de Sofía se disolvió como el azúcar en el agua, reemplazada por una máscara de víctima profundamente ofendida, una actuación digna de un escenario. Las lágrimas brotaron de sus ojos con una sincronización perfecta, diseñadas para manipular y confundir. «Cariño, has vuelto pronto», dijo con una voz temblorosa y rota. «No es lo que parece, te lo juro por mi vida. Esta mujer está manipulando a tu madre, la está poniendo en mi contra con mentiras y calumnias». Ana permaneció en silencio, con su mano protectora sobre el hombro de Elena, quien parecía completamente perdida en su propio mundo, con la mirada vacía y aterrorizada. Ricardo no respondió, su mirada viajaba de la actuación de su esposa a la valentía silenciosa de Ana. «Suficiente», dijo Ricardo finalmente, su voz controlada apenas ocultando la tormenta que se desataba en su interior. Su autoridad innata llenó el espacio, haciendo que ambas mujeres se tensaran al instante. «Sofía, ve a nuestra habitación ahora mismo, no quiero oír una palabra más. Ana, por favor, lleva a mi madre a su cuarto y asegúrate de que esté cómoda y tranquila. Hablaremos de esto más tarde, cuando todos estemos más calmados». No era una petición, sino una orden ineludible que no admitía la más mínima réplica. Sofía lanzó una mirada cargada de veneno a Ana antes de girarse y subir las escaleras con una elegancia fingida, cada paso un eco de su rabia contenida. Con una suavidad infinita, Ana tomó el brazo de Elena. «Vamos, señora Elena, todo está bien, la llevaré a descansar un poco», le susurró con cariño. En la soledad de su imponente estudio, rodeado de los trofeos y símbolos de su éxito profesional, Ricardo se sintió como el mayor de los fracasados. La imagen del rostro aterrorizado de su madre y la inesperada valentía de Ana se repetían en su mente como una película sin fin que no podía detener. Había delegado por completo el cuidado de Elena a Sof, y con acento agudo confiando ciegamente en ella, demasiado absorto en sus negocios y en mantener una imagen pública intachable. Ahora las señales de advertencia que había ignorado durante meses parecían gritarle. La tristeza persistente en los ojos de su madre, su progresivo aislamiento social, los sospechosos y constantes cambios de personal de servicio que Sofía siempre justificaba con excusas triviales. Se sirvió una copa de coñac, pero el licor no le ofreció ningún consuelo, solo acentuó el sabor amargo de su propia negligencia. Mientras tanto, en la humilde habitación del ala de servicio, Ana sentía que el corazón se le saldría del pecho por la boca. El miedo que la atenazaba no era por el enfrentamiento en sí, sino por las inevitables y devastadoras consecuencias que seguramente vendrían. Perder ese trabajo significaba perderlo absolutamente todo. El único sustento de su familia, el techo sobre las cabezas de sus hijos pequeños, la posibilidad de darles un futuro mejor. Sin embargo, al recordar el rostro de la señora Elena, que ahora dormitaba pacíficamente en su cama gracias a su intervención, una extraña y poderosa calma la invadió por completo. Había hecho lo correcto, lo que su conciencia le dictaba sin lugar a dudas. No podía haberse quedado de brazos cruzados mientras una persona indefensa sufría en silencio. Su lealtad no era hacia el dinero de Ricardo, sino hacia la humanidad de su madre. Sofía, por su parte,
Caminaba de un lado a otro en su lujoso dormitorio como una leona enjaulada, sintiendo la adrenalina de la rabia recorrer sus venas. El miedo inicial a ser descubierta se había transformado en una furia fría y extremadamente calculadora. Esa sirvienta insolente había cruzado una línea que nadie, absolutamente nadie, se había atrevido a cruzar jamás en su vida. No solo la había desafiado abiertamente, sino que lo había hecho justo delante de Ricardo, poniendo en peligro todo lo que había construido con tanto esmero. Su estatus social, su acceso ilimitado a la fortuna de los Serrano, su vida de ensueño y opulencia. Necesitaba actuar con rapidez y de forma decisiva para neutralizar la amenaza. Debía destruir por completo la credibilidad de Ana y asegurarse de que Ricardo viera a Elena como una anciana senil e incapaz de distinguir la realidad. Unas horas más tarde, Ana regresó a la habitación de Elena para llevarle una taza de té de manzanilla caliente. La encontró despierta, con una extraña y sorprendente lucidez en la mirada, algo que ocurría en breves y preciosos instantes que eran un regalo del cielo. «Ana», susurró Elena, su voz tan frágil como el papel de seda, pero llena de una gratitud infinita. «Gracias. Eres la única persona que realmente me ve, que no me trata como un mueble viejo». Ana le sonrió con una ternura infinita, sentándose al borde de la cama y tomándole la mano con delicadeza. «Siempre la veré, señora Elena. Le prometo que no está sola en esto, no mientras yo esté aquí». Esas palabras parecieron infundirle a la anciana una fuerza renovada. Sus ojos se fijaron en un punto específico debajo de su cama, y con un gesto insistente y urgente, le indicó a Ana que mirara. Con sumo cuidado para no hacer ruido, Ana se arrodilló y miró debajo de la cama de caoba maciza. Al fondo, pegado a la pared como si quisiera esconderse del mundo, vio un pequeño cofre de madera, desgastado por el paso del tiempo y cubierto de polvo. Lo sacó con delicadeza y lo puso sobre el regazo de Elena, quien lo abrió con manos temblorosas, revelando su contenido. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda amarillento por los años, había un pequeño libro de tapas de cuero gastado. Era un antiguo diario ***. Elena lo miró con una mezcla de profundo dolor y un inmenso alivio, y luego se lo entregó a Ana con un gesto solemne. Aquí está todo», susurró la anciana, visiblemente agotada por el esfuerzo. «Toda la verdad, cada lágrima». Ana lo tomó entre sus manos, sintiendo el peso de esas páginas. La imponente mansión, con sus techos altos y pasillos interminables que antes le parecían majestuosos, se sentía ahora más como una prisión de oro, que como un verdadero hogar. Cada sombra en el suelo parecía ocultar una amenaza, cada silencio, una conspiración a punto de estallar en cualquier momento. Ana escondió el precioso objeto en el fondo de un cajón de su humilde habitación, bajo su ropa, sabiendo que era una bomba de tiempo que podría salvar a Elena, o destruirla a ella misma. No podía traicionar la confianza que la anciana había depositado en ella, pero tampoco podía acusar a la esposa de su jefe, sin pruebas contundentes y definitivas. Se sentía completamente atrapada entre su conciencia y su desesperada necesidad de sobrevivir y proteger a sus hijos. ¿Cómo podría una simple empleada enfrentarse a alguien como Sofía? Ricardo, por su parte, sentía que las paredes de su estudio se cerraban sobre él. La calma inicial se había disipado, dejando paso a una ansiedad corrosiva. ¿Y si Sofía tenía razón? ¿Podría una empleada estar manipulando a su madre vulnerable? La idea le parecía absurda, pero la enfermedad de Elena era un territorio desconocido y aterrador para él. Había leído sobre los delirios y la paranoia asociados al Alzheimer. Sin embargo, la imagen de la valentía de Ana y el pánico genuino en los ojos de su madre no encajaban en esa narrativa. Se sentía dividido, atrapado entre la lealtad a su esposa y una nueva y terrible duda. Por primera vez en su vida, el hombre que controlaba un imperio, no tenía el control de su propia casa, de su propia verdad. La incertidumbre era un veneno lento. Ana pasó la noche en vela, el miedo y la determinación librando una batalla en su interior. Sabía que Sofía no se quedaría de brazos cruzados.
La amenaza en su mirada había sido una promesa de guerra total. Al amanecer tomó una decisión. No esperaría a ser atacada. Tomaría la iniciativa pero con cautela. Tenía que encontrar la manera de que Ricardo viera la verdad por sí mismo, sin que pareciera una acusación directa de su parte. Recordó haber visto a Elena aferrarse a un pequeño lápiz de grafito, como si fuera un tesoro. Quizás había más pistas, más fragmentos de la verdad esparcidos por la habitación, pequeñas piezas de un rompecabezas que solo ella podía armar. Su misión ahora no era solo cuidar de Elena, sino convertirse en su detective silenciosa, en la guardiana de su memoria fragmentada. Sofía no perdió el tiempo. Bajó al estudio de Ricardo, preparada para ofrecer la actuación de su vida, una que podría valerle un premio. Lloró, se mostró vulnerable, profundamente herida y ofendida, hasta lo más profundo de su ser. Ricardo, mi amor, no puedo creer que dudes de mí por culpa de una simple sirvienta, sollozó de forma convincente, con lágrimas que parecían brotar de un dolor real. Tu madre no está bien, cariño, tienes que entenderme, se inventa cosas, tiene delirios constantes por su enfermedad. La demencia la hace desconfiar de todos, especialmente de mí, que soy quien la cuida día y noche sin descanso alguno. Ana se está aprovechando de su confusión para ganar tu favor, quizá buscando un aumento o directamente dinero. Tienes que despedirla, por el bien de tu madre y por el bien de nuestro matrimonio. Ricardo la escuchaba con el rostro impasible, sus ojos fijos en ella, analizando cada gesto, cada inflexión de su voz. Por primera vez en su matrimonio, las lágrimas de su esposa no lo conmovían en absoluto. Al contrario, le producían un extraño rechazo. Veía con una claridad dolorosa la calculada y fría estrategia que se escondía detrás de ellas. Sofía, ya te he dicho que yo me encargaré de este asunto, respondió con una frialdad que la sorprendió y la hizo sentir un escalofrío. No tomes ninguna decisión por tu cuenta hasta que yo lo diga, y por favor, no te acerques a mi madre ni a Ana hasta que yo hable con ambas. La sorpresa en el rostro de Sofía fue evidente, casi cómica. Nunca antes, Ricardo le había hablado con esa distancia, nunca había cuestionado su palabra de esa manera tan directa y cortante. Más tarde esa noche, Ricardo mandó llamar a Ana a su estudio. La habitación era intimidante, con sus estanterías de madera oscura llenas de libros, y su enorme escritorio, todo diseñado para dejar claro quién ostentaba el poder en esa casa. Ana entró con el corazón en un puño, esperando lo peor, convencida de que su final había llegado. Se había preparado mentalmente para ser despedida, para ser acusada de mentirosa, o incluso de ladrona por Sofía. Señor Serrano, si me ha llamado para despedirme, lo entiendo perfectamente, dijo Ana con una voz sorprendentemente firme, mirándolo directamente a los ojos sin vacilar. Pero quiero que sepa que todo lo que hice fue para proteger a su madre. Ella es una buena mujer, y no merece sufrir. No me arrepiento en absoluto de haberla defendido contra quien sea. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. No te he llamado para despedirte, Ana, dijo Ricardo para sorpresa de ella. Se levantó de su imponente silla de cuero y se acercó, reduciendo la distancia entre ellos en un gesto que parecía buscar cercanía y no intimidación. Su postura era casi de vulnerabilidad. Quiero que me cuentes la verdad. Quiero saber qué ha estado pasando realmente en esta casa cuando yo no estoy. Y te pido que no me ocultes nada. Por favor, necesito saberlo todo. Su tono no era el de un jefe autoritario, sino el de un hijo desesperado y arrepentido. Ana vio en sus ojos una genuina preocupación, un dolor que iba más allá del orgullo herido. Vio al hijo que temía haberle fallado a su madre de la peor manera posible. Sin embargo, no podía revelarlo todo todavía, no sin el permiso explícito de Elena. Señor, su esposa y su madre no tienen una buena relación, comenzó Ana con extrema cautela, eligiendo cada palabra con el cuidado de un cirujano. La señora Sofía pierde la paciencia con mucha facilidad, se frustra y a veces no es amable. La señora Elena se asusta, se siente muy sola y desprotegida la mayor parte del tiempo. Evitó deliberadamente dar detalles escabrosos o acusaciones directas.
optando por una descripción general que, aunque completamente cierta, no revelaba la verdadera crueldad de la situación. No mencionó el libro que Elena le había confiado, el objeto que lo contenía todo. Sabía que sin pruebas contundentes, sus palabras contra las de Sofía no valdrían absolutamente nada. Por ahora, solo podía plantar una semilla de duda, esperando que Ricardo fuera lo suficientemente valiente para investigar. Ricardo la escuchó en un silencio absoluto, asintiendo lentamente con la cabeza, procesando cada una de sus palabras. Las afirmaciones de Ana, aunque deliberadamente vagas, confirmaban sus peores temores, y encajaban perfectamente con la expresión de terror puro que había visto en el rostro de su madre esa misma tarde en el vestíbulo. «Entiendo», dijo finalmente con voz grave y un peso enorme en sus hombros. «Por ahora, quiero que sigas cuidando de mi madre exactamente como hasta ahora. No hables de esta conversación con nadie, especialmente con Sofía. Actúa con total normalidad, como si nada hubiera pasado. Yo me encargaré del resto, te doy mi palabra». Ana sintió un pequeño o poderoso rayo de esperanza. No la había despedido. Le había creído, al menos en parte. «Gracias, señor. No lo decepcionaré», respondió. Sofía, que había estado escuchando pegada a la puerta del estudio, apretó los puños con una rabia que casi la ahogaba, sintiendo el sabor metálico de la bilis en su boca. Ricardo no solo no había despedido a esa insolente, sino que le había dado su confianza y protección. Era inaceptable, una traición en toda regla. Su plan inicial había fracasado estrepitosamente. Ahora necesitaba una estrategia mucho más agresiva y definitiva. Si Ricardo no iba a deshacerse de la criada, ella misma encontraría la manera de hacerlo. La acusaría de algo grave, algo que ni siquiera Ricardo pudiera ignorar o perdonar. Un robo. Era la solución perfecta. Colocaría una de sus joyas más caras en la habitación de Ana, y luego la acusaría públicamente. Sería su palabra contra la de una simple empleada. Los días siguientes fueron de una tensión insoportable en la mansión Serrano. Se instaló una guerra fría, un campo de batalla silencioso lleno de miradas furtivas, sonrisas falsas y silencios hostiles que podían cortarse con un cuchillo. Sofía actuaba con una amabilidad exagerada y empalagosa hacia Elena cada vez que Ricardo estaba presente, una actuación que a Ana le revolvía el estómago por su falsedad. Ana, por su parte, se aferraba a su rutina diaria, cuidando de Elena con más dedicación que nunca, mientras esperaba con nerviosismo el siguiente movimiento de Sofía. Sabía que la joven esposa no se quedaría de brazos cruzados. Cada noche, a escondidas, Ana leía algunas páginas de aquel objeto que Elena le confió, y las palabras narraban una historia de soledad y humillación que le rompía el corazón. Ana comenzó su búsqueda silenciosa de pruebas. Un día, mientras ordenaba los libros en la biblioteca personal de Elena, encontró varias notas ilegibles metidas entre las páginas de sus nokumsunin, velas favoritas. Eran frases sueltas, escritas con una caligrafía temblorosa. La puerta cerrada otra vez, sin agua por horas. Me escondió los lentes. Eran pequeños gritos de auxilio, que la anciana había escondido donde nadie pensaría en buscar. Ana guardó cada pedazo de papel como si fueran reliquias, documentando todo con su teléfono móvil. Cada nota era una pieza más que confirmaba la crueldad de Sofía. No eran delirios, eran hechos. La verdad estaba allí, fragmentada, esperando a que alguien tuviera la paciencia y el coraje de reconstruirla, y Ana estaba dispuesta a hacerlo. Ricardo, por su parte, inició su propia investigación secreta. Empezó por revisar los registros financieros de la casa. Descubrió un patrón inquietante. Sofía había despedido a casi una docena de empleados en los últimos 2 años, todos ellos asignados al cuidado directo de Elena. Las indemnizaciones eran generosas, comprando su silencio. Contactó discretamente a una de las enfermeras despedidas, una mujer, llamada Marta. Al principio, Marta se mostró reacia a hablar, temerosa de las represalias. Pero Ricardo le ofreció su total protección y una compensación por su testimonio. Finalmente, la mujer accedió a contarle todo. Lo que escuchó por teléfono dejó a Ricardo helado hasta los huesos.
La historia de Marta era un eco exacto de lo que Ana le había insinuado, pero con detalles mucho más escalofriantes. La señora Sofía era cruel, señor Serrano, le confesó Marta con voz temblorosa. No era solo impaciencia. Le negaba a su madre sus medicamentos a tiempo, la dejaba sola durante horas, le hablaba con un desprecio que dolía escuchar. Una vez la encontré llorando en su habitación porque Sofía le había dicho que usted ya no la quería, que era una carga para todos. Cuando intenté intervenir, me amenazó. Me dijo que si decía una palabra, se aseguraría de que nunca más volviera a trabajar como enfermera en este país. Tuve que irme por mi familia. Cada palabra de Marta era un martillazo en la ciencia de Ricardo. La ceguera en la que había vivido se desmoronó, revelando una verdad monstruosa que había crecido bajo su propio techo. ¿Cómo pudo haber sido tan estúpido? Sintiéndose acorralada, humillada y completamente despojada de su poder, Sofía decidió atacar a Ana de una forma mucho más personal y cruel. La encontró una tarde en el pasillo, justo cuando Ana llevaba una bandeja con la merienda de Elena. La acorraló sin escapatoria contra la pared, su rostro contorsionado por un odio profundo. Disfruta de tu momento de gloria mientras puedas, gata de callejón, siseó con veneno en cada una de sus palabras. Crees que has ganado esta batalla, pero te equivocas por completo. Eres solo una sirvienta. ¿Quién te va a creer a ti antes que a mí? Ricardo se cansará de este jueguecito muy pronto, y cuando lo haga, yo misma me encargaré de que termines en la calle, donde perteneces. Te voy a destruir, Ana. Te lo juro por mi vida. La amenaza fue tan directa, tan cargada de malicia, Ana sintió un miedo helado apoderarse de ella. A pesar del miedo que le atenazaba el estómago, Ana no se dejó intimidar por la amenaza. Aquella humillación íntima y directa solo consiguió reforzar su férrea determinación. Esa misma noche, buscó a Ricardo en su estudio, decidida a no callar más. Él levantó la vista de sus papeles, su rostro mostrando un cansancio profundo pero su mirada permaneciendo atenta. Señor Serrano, necesito hablar urgentemente con usted, dijo Ana con una voz firme y clara, sin titubeos. La señora Sofía me ha amenazado directamente. Me ha dicho que va a destruirme en cuanto tenga la oportunidad. Ricardo apretó la mandíbula con fuerza, una vena latiendo visiblemente en su sien. No te preocupes por nada, Ana, ella no te tocará ni un pelo, estás bajo mi protección. Pero necesito que me lo digas todo. ¿Hay algo más que debas saber? ¿Algo que mi madre te haya dicho o mostrado? La tensión alcanzó un nuevo nivel durante una pequeña reunión que Ricardo organizó con algunos socios. Sofía, sintiéndose observada y desafiada por la presencia de Ana, decidió lanzar un ataque público para humillarla. Mientras Ana servía las bebidas a los invitados con profesionalidad, Sofía se levantó bruscamente, tropezando de forma deliberada y derramando una copa entera de vino tinto sobre el impecable uniforme blanco de Ana. «¡Oh, qué torpe soy!», exclamó con una falsa y exagerada preocupación que no engañó a nadie. «Lo siento muchísimo, Ana. Espero que no se arruine tu uniforme, se veía tan limpio». Los invitados miraron la escena con visible incomodidad. Ana, con la cara ardiendo de vergüenza, solo pudo susurrar: «No se preocupe, señora». Pero sabía perfectamente que no había sido un accidente. Ricardo lo vio todo. Esa misma noche, después de que los invitados se fueran, Sofía decidió poner en marcha su plan definitivo, el golpe de gracia. Entró sigilosamente en la habitación de Ana mientras ésta ayudaba a Elena a prepararse para dormir en el otro extremo de la casa. Buscó un lugar donde esconder el costoso collar de diamantes, un lugar donde fuera fácil de encontrar pero que pareciera un escondite. Lo metió en el bolsillo de un viejo abrigo colgado en el armario. Se sentía eufórica, completamente segura de su victoria. Mañana por la mañana, armaría un escándalo. Llamaría a la policía si era necesario. Ana sería despedida, humillada y posiblemente arrestada. Pero no contaba con que Ricardo, cada vez más desconfiado tras el incidente del vino, había decidido revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad internas. A la mañana siguiente el grito de Sofía resonó por toda la mansión.
Un chillido agudo y lleno de pánico fingido. «¡Ha desaparecido! ¡Mi collar de diamantes!». «Ha sido ella». Corrió escaleras abajo, fingiendo una histeria desgarradora y señalando directamente a Ana, que estaba sirviendo el desayuno. «¡Fue esa ladrona!». «Revisen sus cosas, esto, y segura de que lo tiene». Ricardo apareció en ese momento, con una calma aterradora que contrastaba con el caos de Sofía. «Tranquila, Sofía. Si algo ha desaparecido, lo encontraremos», dijo, mirando fijamente a su esposa. Condujo a todos a la habitación de Ana. Sofía fue directamente al armario y sacó el collar. «Lo sabía, es una ladrona». Pero su triunfo se desvaneció al ver la expresión de Ricardo. «Es curioso», dijo él, sacando su móvil y reproduciendo el vídeo. La imagen era nítida. Sofía escondiendo el collar. El silencio que siguió a la reproducción del vídeo fue mucho más devastador que cualquier grito. Sofía se quedó completamente petrificada, su rostro una máscara de puro horror al contemplar su propia traición expuesta. El color desapareció de sus mejillas, dejándola con una palidez cadavérica que ni su costoso maquillaje podía disimular. Intentó balbucear una excusa desesperada, una negación rotunda, pero las palabras se ahogaron en su garganta, estranguladas por la evidencia irrefutable que acababa de presenciar con sus propios ojos. Ana, por su parte, se mantuvo inmóvil, sintiendo una extraña y abrumadora mezcla de alivio y un temor paralizante. La verdad finalmente había salido a la luz, pero no tenía ni la más remota idea de las terribles consecuencias que estaban por venir para todos en aquella casa. ¿Era este el principio del fin o el fin del principio? Fuera de mi vista, Sofía, la voz de Ricardo era un susurro helado y cortante, completamente desprovisto de cualquier emoción excepto un desprecio profundo y absoluto que parecía emanar de lo más hondo de su alma. «Sube inmediatamente a tu habitación y no salgas de ella hasta que yo te lo ordene. No quiero volver a ver tu cara por el resto del día, ¿has entendido?». La orden fue tan tajante, tan definitiva, que Sofía no se atrevió a replicar ni a desafiarlo. Con una última mirada cargada de odio puro dirigida directamente a Ana, se dio la vuelta y subió las escaleras, no con la elegancia de antes, sino con la prisa desesperada de un animal acorralado. Ricardo se volvió hacia Ana, su expresión suavizándose ligeramente, aunque el inmenso dolor en sus ojos era más que evidente. «Ana, le pido mis más sinceras disculpas. Por todo esto, por mi terrible ceguera. Le ruego que se quede, ahora más que nunca mi madre la necesita a su lado». El ambiente en la mansión Serrano cambió de la noche a la mañana, volviéndose denso e irrespirable. Sofía se convirtió en una prisionera dentro de su propia jaula de oro, confinada por completo en el ala oeste de la casa por una orden expresa e inquebrantable de Ricardo. Él le había quitado todas sus tarjetas de crédito, las llaves de los coches de lujo y cualquier acceso a los fondos familiares, dejándola completamente aislada y despojada de su poder. Su furia impotente resonaba a veces en los pasillos vacíos, con portazos y objetos rotos, pero nadie en la casa le prestaba la más mínima atención. Mientras tanto, Ana fue elevada a una posición de confianza total. Ricardo le dio instrucciones claras. No debía dejar a Elena sola en ningún momento, y debía informarle directamente a él de cualquier cosa. Ana sentía como si estuviera caminando sobre un peligroso campo de minas. Ricardo comenzó su propia y silenciosa investigación, atormentado por un sentimiento de culpa que lo consumía por dentro. Pasaba horas en su estudio, revisando meticulosamente los informes de los cuidadores anteriores que Sofía había despedido con excusas triviales y poco convincentes. Descubrió un patrón alarmante y repetitivo que lo dejó helado. Todos describían a Elena como una mujer dulce pero extremadamente asustadiza, y mencionaban con frecuencia la impaciencia y el carácter volátil de Sofía. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego durante tanto tiempo? Se sentía un completo y absoluto idiota. Cada documento que leía era como una puñalada en su conciencia, un doloroso recordatorio de su imperdonable negligencia. Se prometió a sí mismo que enmendaría su error, que protegería a su madre a toda costa, sin importar el costo que tuviera que pagar. Ana comenzó a notar entonces las pequeñas pistas que antes había pasado por alto.
Un día, mientras ayudaba a Elena con su terapia, se dio cuenta de que la anciana se aferraba a un pequeño lápiz de grafito escondiéndolo como si fuera un tesoro. Cuando Ana intentó tomarlo, Elena negó con la cabeza, sus ojos llenándose de pánico. «Es mío», susurró con una claridad que sorprendió a Ana. «Es para recordar». Pocos días después, al cambiar las sábanas, algo crujió bajo el colchón. Encontró varios trozos de papel arrugados, cubiertos de una escritura temblorosa con frases sueltas. «Vino otra vez a mi cuarto. La voz alta me duele». Eran fragmentos de dolor, un testimonio desgarrador del sufrimiento de Elena. Ana sintió un escalofrío, y guardó con cuidado cada pedazo. Eran la voz de Elena, luchando por salir. Ricardo, por su parte, descubrió algo aún más siniestro y premeditado. Al revisar exhaustivamente los registros del complejo sistema de seguridad de la mansión, notó una anomalía que se repetía con una frecuencia alarmante. Las cámaras de vídeo instaladas en el pasillo del cuarto de su madre y en la sala de estar principal, van misteriosamente durante breves periodos de tiempo, casi siempre justo antes de los incidentes que el personal anterior había reportado de forma vaga. Las grabaciones se cortaban de repente, y luego se reanudaban como si nada hubiera pasado. La coincidencia era demasiado grande para ser una simple casualidad. Era evidente que alguien con acceso al sistema estaba manipulando las grabaciones para borrar pruebas incriminatorias. Y la única persona que se beneficiaba de esos apagones era, sin lugar a dudas, Sofía. Desesperada, Sofía hizo una llamada crucial. Marcó el número del abogado de la familia, el doctor Armando Vargas, un hombre tan implacable, frío y calculador como ella. «Armando, necesito tu ayuda urgentemente», dijo con una voz que temblaba ligeramente pero que se mantenía firme. «Ricardo se ha puesto en mi contra. Le ha creído absolutamente todo a una estúpida sirvienta. Quiere quitarme todo lo que es mío. Tenemos que actuar ya, no podemos esperar más». El abogado la escuchó, pacientemente desde el otro lado de la línea, sin interrumpirla. «Calma, Sofía. El pánico es el peor de los consejeros en estas situaciones», respondió su voz fría y metálica. «Hay una solución para todo esto. Si la palabra de Elena es el problema, entonces debemos asegurarnos de que su palabra no tenga ningún valor legal». «¿Incapacitarla?», repitió Sofía, sintiendo como un brillo de pura maldad aparecía en sus ojos al comprender la magnitud del plan. «Explícate mejor, Armando, quiero todos los detalles». «Es muy simple», continuó el abogado con una naturalidad escalofriante. «Solicitaremos una evaluación psiquiátrica completa e inmediata. Con su diagnóstico oficial de Alzheimer, no será nada difícil conseguir que un juez la declare mentalmente incompetente. Una vez que eso suceda, cualquier cosa que diga o haya escrito será completamente desestimado como el delirio de una enferma. Y tú, como su abnegada nuera y cuidadora, podrías solicitar su tutela legal. De esa forma, controlarías todos sus bienes y, lo que es más importante, su voz. Ricardo no podrá hacer absolutamente nada en contra de un dictamen judicial firme». Ricardo leyó las pequeñas y arrugadas notas que Ana le trajo, su corazón hundiéndose un poco más con cada palabra temblorosa que descifraba. Aunque eran solo fragmentos inconexos, juntos pintaban un cuadro absolutamente desolador de miedo, soledad y un sufrimiento silencioso. «La comida de hoy estaba fría otra vez. Me encerró en el cuarto sin luz». Eran gritos silenciosos de auxilio que él, en su ceguera, no había sabido escuchar. La culpa lo consumía por dentro como un ácido corrosivo, quemándole el alma. «¿Esto es todo lo que hay?», preguntó a Ana, su voz sonando ronca por la emoción contenida. «Hay más, señor, mucho más», respondió ella con seguridad. «Pero como le dije antes, ella tiene que ser quien decida mostrarlo. La confianza es lo único que le queda en este mundo». El siguiente paso de Sofía y su inescrupuloso abogado fue rápido, agresivo y despiadado. Un par de días después, un notificador judicial se presentó en la imponente entrada de la mansión con una citación oficial. El doctor Vargas había iniciado formalmente el proceso legal para declarar la incapacidad mental de Elena Serrano, buscando anularla por completo.
Ricardo recibió los documentos con una furia helada que le recorrió todo el cuerpo. Aquello era una declaración de guerra abierta y sin tapujos. Sofía no solo no mostraba el más mínimo arrepentimiento por sus actos, sino que había decidido redoblar su apuesta, intentando silenciar a su madre para siempre bajo el amparo de la ley. «No voy a permitir que esto suceda», le dijo Ricardo a Ana esa tarde. «Lucharé contra esto con todo lo que tengo. Mi madre no es un objeto, es un ser humano y merece ser escuchada». La estrategia de Sofía era evidente para Ricardo. Quería forzar una situación pública donde pudiera pintar a Ricardo como un hijo cruel que se negaba a aceptar la realidad de la enfermedad de su madre. Mientras tanto, ella jugaría el papel de la nuera preocupada y abnegada. Para lograrlo, organizó una lujosa cena benéfica en la propia mansión, invitando a la élite de la ciudad, a la prensa más influyente y a miembros de importantes fundaciones. Era un movimiento arriesgado pero brillante desde un punto de vista estratégico. Quería acorralar a Ricardo socialmente, obligándolo a mantener las apariencias para no dañar la impecable reputación de su imperio empresarial. Sabía perfectamente que él odiaba los escándalos públicos más que a nada en el mundo, y planeaba usarlo en su contra. La noche de la cena, la mansión se llenó de gente influyente, risas falsas que resonaban en los altos techos y el tintineo constante de copas de champán caro. Ana se movía con agilidad entre los invitados, sintiéndose completamente invisible en medio de tanto lujo y opulencia. Sofía, vestida con un deslumbrante vestido de diseñado, era el centro de atención, recibiendo constantes elogios por su supuesta dedicación a la familia. En un momento dado, mientras Ana pasaba cerca de la mesa principal, Sofía se levantó bruscamente, fingiendo tropezar de manera torpe. Derramó deliberadamente una copa llena de vino tinto sobre el impecable uniforme blanco de Ana, manchándolo por completo. ¡Ay, por Dios! ¡Qué torpe soy!, exclamó con falsa consternación. «Lo siento tanto, querida. Ve a cambiarte inmediatamente». La humillación fue pública, calculada y ejecutada con una precisión malvada. Todos los ojos de la sala se posaron inmediatamente en Ana, que estaba de pie, completamente paralizada, con la enorme mancha roja extendiéndose por su pecho como si fuera una herida abierta. Sintió sus mejillas arder de vergüenza y rabia mientras los invitados murmuraban entre ellos, algunos con lástima, otros con diversión. Fue un ataque diseñado para recordarle su lugar, para dejarle claro a todos que ella era solo una empleada insignificante. Con la cabeza gacha, Ana solo pudo murmurar un «con su permiso», y retirarse rápidamente hacia la cocina, luchando con todas sus fuerzas por contener las lágrimas de rabia e impotencia que amenazaban con desbordarse. Ricardo, que había visto toda la escena desde lejos, apretó su copa con tanta fuerza que casi la rompe. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se marchara, Ana fue a ver cómo se encontraba Elena. La encontró despierta, sentada en su butaca junto a la ventana, mirando la luna llena. La anciana se giró al sentir su presencia, y sus ojos se posaron de inmediato en los restos de la mancha de vino en el uniforme de Ana. Sus ojos, normalmente nublados, se aclararon de repente con una chispa de ira y una comprensión lúcida. Sin decir una sola palabra, señaló con un dedo tembloroso hacia el viejo cofre de madera que estaba guardado debajo de su cama. Ana entendió de inmediato lo que le pedía. Sacó el cofre, lo colocó sobre las rodillas de Elena, quien lo abrió y sacó el pequeño libro de cuero. Era la segunda vez que se lo mostraba, pero esta vez con una nueva y firme determinación. Elena pasó las páginas con una sorprendente agilidad, sus dedos buscando algo específico entre las muchas anotaciones. Finalmente se detuvo en una entrada que databa de hacía varios meses. Con su dedo índice, señaló un párrafo concreto. Ana se inclinó para leerlo a la tenue luz de la lámpara de noche. La escritura en esa sección era notablemente más firme, como si hubiera sido escrita en un raro momento de total lucidez. Hoy derramó el café caliente sobre mi mano a propósito. Me dijo que era una vieja inútil que solo estorbaba. Luego, delante de la visita, se disculpó diciendo que había sido un accidente. Nadie me creyó. Ana levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas.
La humillación del vino no era un hecho aislado. Era un patrón de crueldad sistemática, bien documentada en aquel precioso diario ***. Debemos mostrárselo a su hijo inmediatamente, susurró Ana, su voz temblando por la fuerte emoción que la embargaba. Señora Elena, esta es la prueba irrefutable que necesitamos. Con esto en nuestro poder, nadie podrá atreverse a decir que usted no sabe lo que pasa. Esta es su voz, su verdad innegable. Elena la miró fijamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, asintió con una determinación férrea y sorprendente. Era como si la agresión que había sufrido Ana la hubiera despertado de su profundo letargo, dándole la fuerza necesaria para luchar no solo por ella misma, sino también por la única persona que la había tratado con verdadera bondad. Tomó la mano de Ana y la apretó con una fuerza inesperada. Era un pacto silencioso, una alianza forjada en el dolor compartido. Al día siguiente, Ana solicitó una reunión urgente con Ricardo. Entró en su imponente estudio sosteniendo el objeto con ambas manos, como si se tratara de una reliquia sagrada de un valor incalculable. Señor Serrano, ha llegado el momento, dijo con una solemnidad que capturó de inmediato toda la atención de Ricardo. Mi señora Elena quiere que usted vea esto. Quiere que conozca toda la verdad, contada con sus propias palabras, sin filtros ni intermediarios. Dejó con delicadeza el libro de cuero sobre el imponente escritorio de caoba. Ricardo lo miró, primero con una simple curiosidad, y luego con un creciente temor. Comprendió al instante que lo que tenía delante no era solo un cuaderno, sino la caja de Pandora de su familia, y que una vez que la abriera, nada volvería a ser igual. Ricardo abrió el libro con manos temblorosas, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de descubrir. La primera página tenía una fecha de hacía casi 2 años, poco después de que Sofía se mudara a la mansión. A medida que leía, su rostro pasaba de la incredulidad al horror más absoluto y, finalmente, a una rabia silenciosa y profunda que le helaba la sangre. Las páginas detallaban un patrón sistemático y calculado de abuso emocional, negligencia y crueldad psicológica. Describían con una claridad desgarradora cómo Sofía le negaba la comida, la encerraba en su habitación durante horas, se burlaba de su confusión y la aislaba por completo de sus viejos amigos, cortando todos sus lazos con el mundo exterior. Veía la letra de su madre cambiar, volviéndose más temblorosa a medida que la enfermedad y el maltrato avanzaban. Ella me insulta cuando cree que no la entiendo, leyó Ricardo en voz alta, su voz quebrándose por la emoción y la culpa que lo embargaban. Me dice que soy una carga para todos, que ojalá me muera pronto para que pueda quedarse con todo el dinero. A veces, por la noche, escucho sus risas fuera de mi puerta, y me siento muy asustada, muy sola. Ricardo, hijo mío, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes a verme más a menudo como antes? Te extraño mucho. Al leer esas últimas frases, una lágrima solitaria y ardiente rodó por la mejilla de Ricardo, un testimonio silencioso de su dolor. Era la voz de su madre pidiendo ayuda desesperadamente, un grito que él, en su arrogancia, no había sido capaz de escuchar. Se sintió el peor hijo del mundo. Cerró el libro con un golpe seco, el sonido resonando en el profundo silencio del estudio como un disparo. Levantó la vista hacia Ana, sus ojos enrojecidos y llenos de un dolor insoportable y una vergüenza infinita. Gracias, Ana, dijo con la voz completamente rota por el llanto contenido. Gracias por no haberla abandonado como hice yo. Le debo a usted mucho más de lo que jamás podré pagarle. Se levantó de su silla, su cuerpo tenso por una nueva y fría determinación que lo invadió por completo. Esto se acaba hoy mismo. Sofía va a pagar por cada una de las lágrimas que mi madre ha derramado. Y su abogado se va a arrepentir de haber intentado jugar con mi familia. La guerra acaba de empezar, y le juro que la voy a ganar. Esa misma tarde Ricardo contactó a su propio equipo de abogados, un bufete mucho más poderoso, respetado y ético que el de Vargas. Les entregó el libro y las notas arrugadas, junto con los registros de las cámaras de seguridad que habían sido claramente manipuladas. Quiero que preparen el mejor caso posible,
les ordenó con una voz que no admitía réplica. No solo vamos a detener el proceso de incapacitación, vamos a contrademandar por maltrato, abuso de confianza y fraude. Quiero que Sofía pierda todo, absolutamente todo. Y quiero que el Dr. Vargas sea investigado por sus prácticas poco éticas. No quiero piedad, quiero justicia para mi madre, ha quedado claro. Los abogados, al ver la contundencia de las pruebas, supieron que tenían un caso sólido como una roca. La mansión, que una vez fue un símbolo de poder y opulencia, se estaba convirtiendo en el epicentro de una tormenta legal y emocional que amenazaba con destruirlo todo. Cada personaje había elegido su bando en esta guerra silenciosa, y las primeras batallas ya se habían librado en la oscuridad de los pasillos y en la crueldad de las palabras susurradas. Ricardo, consumido por la culpa pero armado con una nueva y fría determinación, se preparaba para la confrontación pública, dispuesto a sacrificar la reputación de su familia para salvar el alma de su madre. Ana, por su parte, había pasado de ser una simple cuidadora a convertirse en la guardiana de una verdad demasiado dolorosa. Y Sofía, acorralada, afilaba sus armas para el golpe final. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La primera escaramuza legal tuvo lugar en una reunión preliminar en las lujosas oficinas de los abogados de Ricardo. Él, Ana y su equipo se sentaron frente a Sofía y al Dr. Vargas. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Vargas comenzó su intervención con un discurso condescendiente sobre la trágica naturaleza de la demencia senil, y cómo su clienta solo buscaba proteger el bienestar de la señora Serrano. Intentó desestimar las graves acusaciones de Ana como el simple resentimiento de una empleada con delirios de grandeza. Sofía mantenía una expresión de víctima inocente y afligida, asintiendo con tristeza a cada palabra de su abogado, una actuación que ya no engañaba a Ricardo ni por un segundo. Dr. Vargas, intervino finalmente el abogado de Ricardo, un hombre mayor de reputación intachable llamado Fernando Morales. Agradecemos sinceramente su preocupación, pero tenemos pruebas que sugieren un panorama muy diferente al que usted describe tan elocuentemente. Colocó con calma sobre la mesa una copia de las entradas más devastadoras y claras del libro de Elena. Esto que ven aquí, señores, es la voz de Elena Serrano. Una voz que su clienta, la señora Sofía, ha intentado silenciar de forma sistemática y cruel durante mucho tiempo. El rostro de Vargas palideció ligeramente al ver la caligrafía. Sofía lanzó una mirada de pánico absoluto a su abogado. Eso no prueba absolutamente nada, espetó Vargas. Son los desvaríos de una anciana confundida, probablemente inducidos por esta mujer, dijo señalando a Ana con desprecio. ¿Inducidos?, replicó Morales con una calma gélida que puso nervioso a su oponente. Curiosamente, tenemos informes de media docena de cuidadores anteriores que fueron despedidos por su clienta y que describen un comportamiento muy similar por su parte. También tenemos registros del sistema de seguridad que muestran cómo las cámaras que apuntan al cuarto de la señora Serrano se desactivaban convenientemente. Y lo más importante, tenemos a Ana Torres, un testigo presencial de la crueldad de su clienta, cuya integridad y honestidad están fuera de toda duda. Cada prueba presentada era como un clavo más en el ataúd de la estrategia de Sofía. Ella comenzó a temblar, no de tristeza, sino de pura rabia al ver cómo su plan perfecto se desmoronaba ante sus ojos. «Es todo mentira». «Una sarta de mentiras», gritó Sofía, perdiendo por completo la compostura que tanto se había esforzado en mantener. «Ella me odia. Siempre me ha odiado desde el primer día, y esta criada es su cómplice, está manipulando a Ricardo para quedarse con su dinero, es una cazafortunas». Ricardo, que había permanecido en un silencio sepulcral hasta ese momento, se levantó lentamente de su asiento. Su imponente figura proyectó una larga sombra sobre la mesa. Se acercó a su esposa y la miró directamente a los ojos con un desprecio glacial y profundo. «La única persona en esta sala que ha mentido, manipulado y robado eres tú, Sofía», dijo con una voz baja y peligrosa. «Has robado la paz de mi madre, su dignidad y mi confianza. Y ahora vas a pagar por ello. Nos veremos en el tribunal». La noticia del inminente y escandaloso divorcio y la batalla legal de los Serrano se filtró rápidamente a la prensa, convirtiéndose en el escándalo del año.
Los titulares de los periódicos hablaban de una guerra sin cuartel por la herencia, y pintaban a Sofía como una víctima inocente o una astuta cazafortunas. Ricardo decidió proteger a Elena y a Ana de todo el circo mediático que se había formado. Las trasladó temporalmente a una discreta y tranquila casa de campo, lejos de los flashes de los fotógrafos y los insistentes periodistas. Allí, rodeada de naturaleza y tranquilidad, Elena comenzó a mostrar una mejoría sorprendente y esperanzadora. Sus momentos de lucidez se hicieron mucho más largos y frecuentes. Pasaba las tardes sentada en el jardín con Ana, simplemente disfrutando del silencio. En esa apacible casa de campo, Ana descubrió otra faceta de Ricardo que no conocía. Lejos de la constante presión de la ciudad y de su vasto imperio empresarial, él se mostraba mucho más vulnerable, cercano y humano. Pasaba todo el tiempo que podía con su madre, leyéndole sus libros favoritos, escuchándola con atención, tratando desesperadamente de recuperar los años que había perdido por su ceguera. A menudo, Ana los observaba desde la distancia, viendo a un hijo reconectar con su madre de una forma profundamente conmovedora. Una noche, Ricardo se acercó a ella mientras miraba las estrellas. «Nunca podré agradecerte lo suficiente lo que has hecho, Ana», le dijo con sinceridad. «Me has devuelto a mi madre. Y me has enseñado lo que realmente significa la lealtad y la decencia». Ana se sonrojó visiblemente ante el elogio, sintiendo un calor que no era solo por el aire de la noche. «Solo hice lo que era correcto, señor. Cualquiera en mi lugar habría hecho exactamente lo mismo, estoy segura». Ricardo sonrió con una profunda tristeza en su mirada. «No, Ana, no cualquiera lo habría hecho. Tú arriesgaste todo lo que tenías por una persona a la que apenas conocías, sin esperar absolutamente nada a cambio. Eso no es común, Ana, eso se llama valentía». Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cómodo y lleno de un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. En ese instante, Ana se dio cuenta de que su relación con Ricardo había trascendido la de un simple empleado y su jefe. Se habían convertido en aliados, en confidentes unidos por una causa común. Mientras tanto, en la ciudad, la pesada maquinaria legal seguía su curso imparable. El equipo de Ricardo había reunido un caso abrumador contra Sofía. Localizaron a varios de los antiguos cuidadores, quienes, sintiéndose por fin protegidos por Ricardo, aceptaron testificar en su contra sin dudarlo. Un experto en informática forense confirmó sin lugar a dudas que el sistema de seguridad de la mansión había sido manipulado deliberadamente desde el ordenador personal de Sofía. Cada pieza del rompecabezas encajaba a la perfección, formando una imagen irrefutable de la crueldad y la codicia de la joven esposa. El doctor Vargas, viendo que su caso se hundía, intentó llegar a un acuerdo extrajudicial, ofreciendo retirar la demanda de incapacidad a cambio de una generosa suma. Ricardo rechazó la oferta sin siquiera dudarlo un segundo. «Dígale al doctor Vargas que no estoy interesado en ningún tipo de acuerdo», le dijo a su abogado por teléfono con una voz firme y decidida. «Esto ya no es por el dinero. Esto es por la dignidad de mi madre. Quiero que un juez escuche su historia de su propia boca. Quiero que todo el mundo sepa lo que Sofía le hizo durante todo este tiempo. Quiero que se haga justicia, de forma pública y completamente transparente, para que sirva de ejemplo». Su decisión era inamovible. No iba a permitir que Sofía se saliera con la suya comprando su silencio. Quería un juicio, un enfrentamiento final donde la verdad, por dolorosa que fuera, saliera a la luz de una vez por todas. La fecha para la primera audiencia en el tribunal familiar fue finalmente fijada. Sería una sesión de mediación pública, el primer y esperado enfrentamiento cara a cara ante un juez. Ana sintió un nudo de nervios formarse en su estómago. Ella era el testigo clave, la persona cuyo testimonio podía inclinar la balanza de la justicia de un lado o del otro. Ricardo le aseguró que no tenía nada que temer, que sus abogados la prepararían a conciencia y que él estaría a su lado en todo momento, o para apoyarla. Pero Ana no temía por sí misma sino por Elena. Le preocupaba enormemente cómo la anciana soportaría la presión de un entorno tan hostil y formal como un tribunal de justicia.
¿Sería capaz de comunicar su verdad? Unos días antes de la crucial audiencia, Ana estaba sentada con Elena en el porche de la casa de campo. La anciana parecía visiblemente preocupada, jugueteando nerviosamente con el pequeño lápiz que siempre llevaba consigo. «Tengo miedo, Ana», confesó en un susurro apenas audible. «Tengo mucho miedo de que no me crean, de que piensen que estoy loca y que todo son invenciones mías». Ana le tomó la mano con una ternura infinita. «No tenga miedo, señora Elena. Yo estaré con usted en todo momento. Ricardo también estará con usted. Y lo más importante, su verdad estará con usted. Usted escribió su propia historia. Solo tiene que dejar que esa historia hable por sí misma. Confíe en sus palabras, confíe en su corazón. Son mucho más fuertes que cualquier mentira». Esa mañana de la audiencia, Ana ayudó a Elena a vestirse con sumo cuidado. Eligieron un vestido sencillo pero elegante, de un color azul sereno que resaltaba la sorprendente claridad que había en sus ojos ese día. Mientras le cepillaba el pelo con delicadeza, Ana vio su propio reflejo en el espejo junto al de Elena. Vio a dos mujeres de mundos completamente diferentes, unidas por un lazo inesperado y poderoso. Una era una empleada humilde, la otra una matriarca adinerada. Pero en ese preciso momento, eran solo dos mujeres preparándose para la batalla más importante de sus vidas. «Estamos listas», dijo Ana con una sonrisa tranquilizadora. Elena le devolvió la sonrisa, una sonrisa frágil pero llena de una nueva determinación. Ricardo llegó para recogerlas, puntual como siempre. Vestía un traje oscuro y sobrio, su rostro serio pero transmitiendo una calma que las contagió. Les ofreció el brazo a ambas, un gesto de apoyo, unidad y protección. «Estamos juntos en esto», dijo en voz baja pero firme. «Pase lo que pase hoy en esa sala, lo enfrentaremos juntos, como una familia». Mientras se dirigían hacia el coche que los esperaba, Ana sintió una oleada de profunda gratitud. La vida le había quitado muchas cosas, pero también le había dado la increíble oportunidad de marcar una diferencia, de luchar por algo mucho más grande que ella misma. Miró a Elena, luego a Ricardo, y supo que sin importar el resultado, ya había ganado algo invaluable, el respeto por sí misma. Al llegar al imponente tribunal familiar, una multitud de reporteros y fotógrafos los esperaba en la entrada. Los flashes de las cámaras estallaron como fuegos artificiales, creando un caos de luces y gritos ensordecedores. Ricardo protegió a Elena y a Ana con su cuerpo, abriéndose paso entre la multitud con la ayuda de su equipo de seguridad. Entraron en el majestuoso edificio de mármol, dejando atrás el circo mediático. El interior era frío y silencioso, el aire cargado con la solemnidad de la justicia. La sala del tribunal estaba al final de un largo y resonante pasillo. Era allí donde la verdad finalmente sería juzgada, donde todas las máscaras caerían, y donde el destino de todos ellos se decidiría de una vez por todas. Sofía y el doctor Vargas ya estaban sentados en la sala, al otro lado del pasillo, esperando. Sofía lucía un traje caro y un velo de luto, una actuación final en su papel de viuda doliente de un matrimonio que ella misma había asesinado con su crueldad. Al ver entrar a Ricardo con Elena y Ana, su rostro se contrajo en una mueca de puro desprecio. El juez, un hombre de aspecto severo y mirada penetrante, entró y tomó su asiento en el estrado. «Señoras y señores, estamos aquí para la sesión preliminar del caso Serrano contra Serrano», anunció con una voz grave y resonante. «Espero que podamos proceder con civilidad». El silencio se apoderó de la sala. La batalla final estaba a punto de comenzar. El abogado de Sofía, el doctor Vargas, tomó la palabra primero, su voz resonando en la sala con una confianza ensayada y arrogante. «Señoría, estamos aquí por una triste realidad familiar. Mi clienta, la señora Sofía Serrano, ha cuidado con una devoción ejemplar a su suegra, la señora Elena, cuya salud mental se ha deteriorado gravemente. Esta acción legal no es más que un intento desesperado de protegerla de sí misma y de influencias externas malintencionadas que buscan aprovecharse de su vulnerabilidad para obtener un claro beneficio económico». Su mirada se desvió acusadoramente hacia Ana, quien se mantuvo impasible, aunque su corazón latía con una fuerza desbocada contra sus costillas,
preparándose para el inminente ataque verbal y despiadado. Ahora le tocaba el turno al abogado de Ricardo, Fernando Morales. Se levantó con una calma y una dignidad que contrastaban enormemente con la teatralidad de Vargas. Señoría, lo que mi colega describe como preocupación devota es en realidad un patrón de abuso cruel y sistemático. Y lo que llama influencia malintencionada es de hecho un acto de valentía y compasión. Su voz era firme y clara, sin necesidad de artificios. No estamos aquí para debatir un diagnóstico médico, estamos aquí para exponer los crímenes que se han cometido al amparo de esa enfermedad. Crímenes contra la dignidad y la humanidad de una persona vulnerable. Y tenemos pruebas contundentes que lo demuestran sin ninguna duda. Se acercó a la mesa y recogió con solemnidad el pequeño libro de cuero. Señoría, me gustaría presentar nuestra primera y más importante prueba, continuó Morales, levantando el libro para que todos lo vieran. Este no es solo un cuaderno, este es el testimonio de la propia Elena Serrano, escrito en sus momentos de lucidez. Es un registro detallado y minucioso del maltrato que ha sufrido a manos de su nuera. La sala entera pareció contener la respiración. Sofía miró el objeto con puro terror. «¡Objeción!», gritó Vargas poniéndose de pie de un salto. «Ese documento es completamente inadmisible. Es el producto de una mente enferma, no tiene ninguna validez legal. Es pura fantasía de una anciana confundida por su enfermedad». El caos amenazaba con estallar en cualquier momento. «El juez determinará su validez, Dr. Vargas», replicó Morales con una calma imperturbable, entregando el libro al secretario judicial para que se lo hiciera llegar al juez. «Y cuando lo lea, señoría, verá que no hay nada de fantasía en el inmenso dolor que contienen estas páginas. Verá un patrón de comportamiento consistente que será corroborado por múltiples testigos que esperan para declarar». El juez tomó el libro en sus manos, observando su cubierta gastada por el tiempo y el uso. Lo abrió y comenzó a leer la primera página en silencio, su rostro completamente impenetrable. Cada segundo que pasaba era una auténtica tortura para Sofía, que se retorcía en su asiento, viendo cómo su mundo se derrumbaba. El juez levantó la vista después de unos minutos que parecieron una eternidad. Su mirada se posó primero en Sofía, con una dureza gélida, luego en Ricardo y finalmente en Elena, que lo observaba con una mezcla de miedo y una pequeña llama de esperanza. «Continuaremos con la sesión», dijo el juez, su voz grave resonante, o en la sala y sellando el destino de la objeción. «Quiero escuchar el testimonio del primer testigo de la parte demandante. Que la señorita Ana Torres se acerque al estrado, por favor». Ana sintió que las piernas le temblaban, pero respiró hondo y se levantó. Caminó con la cabeza bien alta, pasando junto a Sofía, cuya mirada era una promesa de odio eterno. Se sentó en la silla de los testigos, juró decir la verdad, y se preparó para la batalla final. El interrogatorio de Armando Vargas comenzó como una tormenta calculada, diseñada para erosionar la credibilidad de Ana y destruirla pieza por pieza ante el tribunal. «¿Señorita Torres?», empezó con una sonrisa condescendiente que no llegaba a sus ojos fríos. «¿Podría describirnos la naturaleza exacta de su relación con el señor Ricardo Serrano?». La pregunta era una trampa evidente, cargada de insinuaciones maliciosas. Ana respiró hondo, manteniendo la mirada fija en el juez para no dejarse intimidar por la hostilidad del ambiente. «Soy la cuidadora de su madre, la señora Elena Serrano. Mi relación con el señor Serrano es estrictamente profesional, nada más». Su voz no tembló, era firme y directa, una declaración de hechos que no dejaba lugar a la interpretación maliciosa que Vargas intentaba sembrar en la mente de todos los presentes en la sala. «Estrictamente profesional, ya veo», repitió Vargas, saboreando las palabras como si fueran un manjar exquisito. Paseó lentamente frente al estrado, con las manos entrelazadas a la espalda, como un depredador que rodea a su presa indefensa. «Y esta relación, estrictamente profesional, incluye recibir regalos caros, tener acceso ilimitado a la fortuna familiar, o quizás influir en las decisiones de un hombre poderoso para deshacerse de su legítima esposa». La acusación era brutal y directa, buscando una reacción emocional.
Ricardo apretó los puños bajo la mesa, su mandíbula tensa por la furia contenida. «Jamás he recibido ningún regalo del señor Serrano», replicó Ana con una dignidad inquebrantable. «Y mis únicas conversaciones con él han sido sobre la salud y la seguridad de su madre. La señora Sofía sabe perfectamente que eso es la pura verdad». Vargas soltó una risa seca y despectiva que resonó en el tenso silencio de la sala. «La verdad, dice usted. Hablemos de la verdad. ¿No es cierto que usted proviene de un entorno muy humilde, señorita Torres? ¿No es cierto que este trabajo en la mansión Serrano representaba para usted una oportunidad única, una salida de la pobreza?» Intentaba pintarla como una oportunista, una arribista desesperada por dinero. «Estoy orgullosa de mis orígenes, señor», respondió Ana sin titubear, su mirada firme como una roca. «Y sí, necesitaba el trabajo para mantener a mi familia, como millones de personas en este país, pero mi dignidad no está en venta. Hay cosas que el dinero no puede comprar, como la conciencia tranquila». Su respuesta fue tan sincera y potente que incluso el juez pareció impresionado por su innegable entereza. «La conciencia», exclamó Vargas con un dramatismo exagerado, levantando las manos al cielo como un actor en el escenario. «La conciencia de una mujer que manipula a una anciana enferma para ponerla en contra de su propia familia. Señoría, esta mujer se aprovechó de la vulnerabilidad de la señora Elena para inventar una historia de maltrato con un único fin: asegurar su posición y, probablemente, una jugosa recompensa». Se giró hacia el jurado, buscando su complicidad con una mirada penetrante. «Es un plan clásico, un guión que hemos visto 1000 veces». Pero su actuación era tan exagerada que comenzaba a parecer desesperada. Ana, por su parte, permaneció en silencio, esperando pacientemente a que la tormenta de mentiras amainara. Su calma era su mejor defensa, la prueba más clara de su inocencia ante todos. «¿Manipularla yo?», preguntó Ana con una calma que desarmó a Vargas por completo, rompiendo su ritmo. «Señor, la única persona que ha manipulado, aislado y aterrorizado a la señora Elena ha sido su clienta, la señora Sofía Serrano. Yo solo le di una voz cuando nadie más quería escucharla. Le ofrecí consuelo cuando ella solo conocía el miedo y la soledad. Su voz se llenó de una emoción contenida, pero firme. Si eso es un crimen a los ojos de este tribunal, entonces me declaro culpable». La sala permaneció en un silencio absoluto. Las palabras de Ana, dichas con una sencillez y una fuerza arrolladoras, habían creado una fisura en la armadura de la estrategia de Vargas. Sofía la miraba con un odio puro, pero en el fondo de sus ojos se vislumbraba una nueva emoción: el miedo. El abogado de Ricardo, Fernando Morales, se levantó con calma cuando le llegó su turno. No atacó a Ana. En su lugar, le hizo preguntas sencillas y directas que le permitieron contar su historia con sus propias palabras. «Señorita Torres, ¿podría describirnos el incidente del vino tinto durante la cena benéfica que tuvo lugar en la mansión?» Ana relató el suceso con una precisión dolorosa, sin añadir dramatismo, simplemente exponiendo los hechos de la humillación pública que sufrió. Luego, Morales le pidió que describiera cómo encontró las pequeñas notas bajo el colchón y el miedo constante en los ojos de Elena. Cada detalle, cada palabra, construía un cuadro devastador de la vida de la anciana, un cuadro que contrastaba brutalmente con la imagen de familia perfecta que Sofía había intentado pintar. «Y ahora, señoría, me gustaría llamar al estrado a nuestro siguiente testigo», anunció Morales con voz clara. «La señora Carmen Ruiz». Una mujer de mediana edad, de aspecto sencillo y visiblemente nervioso, se acercó al estrado. Era una de las antiguas cuidadoras que Ricardo había localizado tras una ardua búsqueda. «Señora Ruiz, ¿podría decirnos por qué fue despedida de su trabajo en la mansión Serrano?» La mujer tragó saliva, mirando de reojo a Sofía, quien la fulminaba con la mirada. «La señora Sofía me despidió porque le dije que no estaba bien cómo le gritaba a la señora Elena. Un día, derramó una taza de café caliente sobre la mano de la anciana, y luego me echó la culpa a mí. Cuando intenté defenderme, me dijo que estaba despedida por insolente.
La coincidencia era escalofriante y poderosa. El testimonio de Carmen Ruiz fue una bomba que explotó en medio de la sala del tribunal. Vargas intentó desacreditarla de inmediato, acusándola de ser una empleada resentida que buscaba venganza por un despido justificado, pero el daño ya estaba hecho. Su historia encajaba perfectamente con las anotaciones que Ana había encontrado, y con el comportamiento que ella misma había descrito. El patrón de abuso se hacía cada vez más evidente, más innegable. Morales continuó llamando a otros exempleados, y uno tras otro, sus testimonios pintaban un retrato coherente y aterrador de la crueldad de Sofía, de su desprecio por los vulnerables y de su habilidad para manipular la verdad. La red de mentiras de Sofía comenzaba a desmoronarse hilo por hilo, exponiendo la fea verdad que se escondía debajo. Sintiendo que el caso se le escapaba de las manos, Vargas decidió jugar su carta más fuerte, su supuesto golpe de gracia. Señoría, todo esto es un circo de testimonios irrelevantes de personal de esconte, tanto. La única verdad médica y científica es esta, dijo, presentando un voluminoso informe encuadernado en piel. Aquí tengo la evaluación psiquiátrica completa de la señora Elena Serrano, firmada por el prestigioso doctor Ismael Benítez. El informe concluye sin lugar a dudas que la paciente sufre de demencia avanzada con episodios de fabulación y paranoia. En otras palabras, su mente inventa historias. No puede distinguir la realidad de la ficción. Esta era la falsa resolución. Parecía que, legalmente, Sofía tenía toda la ventaja. El juez leyó el resumen del informe con el ceño fruncido. La sala se sumió en un silencio tenso, casi irrespirable. Sofía esbozó una pequeña sonrisa de triunfo, la primera en toda la mañana, creyéndose ya victoriosa. Ricardo sintió un nudo de hielo en el estómago. Todo parecía perdido. Si el juez aceptaba ese informe como la verdad absoluta, todo lo demás, incluyendo las notas y los testimonios, podría ser desestimado como parte de una manipulación. Este informe, señoría, continuó Vargas con renovada confianza, demuestra que los supuestos escritos de la señora Elena no son más que el producto de su enfermedad. Son garabatos sin sentido, los desvaríos de una mente rota. Pedimos que sean completamente desestimados como prueba. Era la caída. La esperanza se desvanecía. Pero Fernando Morales no había terminado. Se levantó una vez más, con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. No cuestionamos el diagnóstico médico de la señora Elena, señoría. Sabemos que está enferma. Lo que cuestionamos es la interpretación que la defensa hace de sus escritos. Se acercó a la mesa de pruebas y tomó el pequeño objeto de cuero. La defensa lo llama fantasía. Nosotros lo llamamos un faro de verdad en medio de la niebla de la enfermedad. Abrió el diario con sumo cuidado, como si sostuviera un objeto sagrado. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. Era el momento de la verdad, el momento de la gran virada que todos esperaban. Señoría, me gustaría leer una entrada específica, fechada el 12 de abril, dijo Morales, su voz resonando con una nueva fuerza que capturó la atención de todos. Dice así: hoy Sofía me ha gritado porque no quería comer la sopa. Me ha dicho que soy una carga inútil. Ha derramado la taza de café caliente sobre mi mano a propósito, y luego le ha echado la culpa a Carmen. Pobre Carmen, es una buena chica, la ha despedido por mi culpa. Me duele la mano y me duele el corazón. Da cuenta. Las palabras de Elena, leídas en voz alta, llenaron la sala con una tristeza abrumadora. Sofía se quedó blanca como el papel. Era la descripción exacta del incidente que Carmen Ruiz acababa de testificar bajo juramento. El impacto de esa revelación fue sísmico. El juez levantó la vista del libro, mirando directamente a Carmen Ruiz y luego a Sofía, cuya expresión de pánico lo decía todo. La conexión era innegable, una corroboración perfecta que destrozaba la teoría de la fábula, presentada por la defensa. El libro no era una fantasía. Era un registro de la realidad, escrito por una mujer que luchaba desesperadamente por aferrarse a la verdad mientras su mente la traicionaba. La sonrisa de Sofía se había desvanecido,
reemplazada por una máscara de puro terror. Armando Vargas se quedó sin palabras por primera vez, su estrategia reducida a cenizas en un solo instante. El arma que intentó ridiculizar se había convertido en la prueba irrefutable en su contra. Y ahora, señoría, con su permiso, me gustaría presentar nuestra prueba final, anunció Morales, sabiendo que tenía el control total. Se giró hacia la entrada de la sala del tribunal, donde un técnico esperaba con un ordenador portátil listo para actuar. Tenemos el informe del perito informático que analizó el sistema de seguridad de la mansión Serrano. El informe concluye que las cámaras del pasillo de la señora Elena fueron desactivadas manualmente desde un único ordenador en múltiples ocasiones. ¿Y a quién pertenece ese ordenador?, se preguntarán. A la señora Sofía Serrano. Proyectó en una gran pantalla los registros, las fechas y horas que coincidían con los despidos de los cuidadores. Era el golpe de gracia definitivo. La mentira quedó expuesta, desnuda y vergonzosa. Sofía soltó un sollozo ahogado, una mezcla de rabia y desesperación. Se levantó de un salto, señalando a Ricardo con un dedo tembloroso, su compostura completamente rota. Tú planeaste todo esto para deshacerte de mí, nunca me quisiste. Solo querías una cara bonita para lucir en tus fiestas, y te aliaste con esta sirvienta para destruirme. Su máscara de víctima se había hecho añicos, revelando el rostro de una furia irracional y descontrolada. Pero ya nadie en la sala la escuchaba. Sus gritos eran los ecos vacíos de una batalla que ya había perdido de forma aplastante. El juez golpeó la mesa con su mazo, pidiendo orden, pero el caos de la verdad revelada ya era imparable. En ese momento, Ricardo se levantó lentamente. No gritó. No insultó. Su voz, cuando habló, era un susurro cargado de un dolor profundo, y una decepción infinita, un susurro que silenció la sala por completo. No, Sofía. La única persona que ha destruido algo aquí, has sido tú. Has destruido la paz de mi madre, has destruido la confianza que deposité en ti. Hizo una pausa, mirándola a los ojos. Y has destruido nuestro matrimonio, no con una infidelidad, sino con algo mucho peor, con tu crueldad. Se giró hacia su madre, que lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, perdóname, dijo con la voz rota. Perdóname por haber sido tan ciego. Perdóname por no haberte protegido. Te he fallado. Elena extendió una mano temblorosa hacia su hijo. En sus ojos había una claridad asombrosa, un momento de lucidez perfecta provocado por la inmensa catarsis emocional de la sala. No, hijo mío, susurró, su voz sorprendentemente clara y fuerte, resonando con amor puro. No me has fallado, has venido a rescatarme, estás aquí. Esas simples palabras, esa afirmación de su presencia, fueron la absolución que Ricardo necesitaba desesperadamente. Se arrodilló junto a la silla de ruedas de su madre y le tomó la mano, llorando sin avergonzarse, no de tristeza, sino de un alivio abrumador. Ana, de pie junto a ellos, les puso una mano en el hombro, formando un círculo de protección y amor redescubierto en medio del frío tribunal. El juez, visiblemente conmovido por la escena familiar, se aclaró la garganta para recuperar la compostura profesional. Su decisión fue rápida y contundente, sin dejar lugar a dudas. Dadas las abrumadoras pruebas presentadas hoy, este tribunal desestima por completo la solicitud de incapacitación de la señora Elena Serrano. Hizo una pausa, mirando directamente a la defensa. Además, se ordena una investigación penal inmediata contra la señora Sofía Serrano por presunto maltrato y contra el doctor Ismael Benítez y el abogado Armando Vargas, por posible obstrucción a la justicia y fraude procesal. El golpe del mazo sonó como una sentencia final. Sofía se derrumbó en su silla, su rostro una máscara de derrota absoluta, su mundo derrumbándose sobre ella. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Mientras los guardias se acercaban, a Sofía, que permanecía paralizada en su asiento, Ricardo ayudó a su madre a levantarse. Por primera vez en años, Elena se puso de pie, apoyándose firmemente en su hijo, y caminó lentamente hacia la salida del tribunal. Pasaron junto a Sofía, pero Elena no le dirigió ni una mirada.
ya no existía para ella. Ana lo seguía de cerca, sintiendo como un peso enorme se levantaba de sus hombros. Al salir del edificio, los flashes de los periodistas volvieron a estallar, pero esta vez la escena era completamente diferente. No era la imagen de una familia rota entrando a un juicio, sino la de una familia renacida saliendo hacia la luz. Ricardo levantó la mano de su madre en un gesto de victoria. La batalla legal había terminado, pero la sanación apenas comenzaba. La escena en el tribunal no fue solo el fin de un juicio, sino el principio de una nueva vida para todos ellos. Ricardo había aprendido la lección más dura de su vida, que la verdadera riqueza no se mide en acciones de bolsa o propiedades, sino en la decencia y el amor que se da a los seres queridos. Ana había demostrado que el valor y la integridad no dependen de la posición social, sino de la fuerza del corazón. Y Elena, a pesar de su enfermedad, había demostrado que la voz de la verdad, por frágil que sea, siempre encuentra la manera de ser escuchada. Su lucha silenciosa había cambiado el destino de todos para siempre. Los días tras el juicio trajeron una calma extraña, un silencio que pedía un nuevo comienzo. Ricardo tomó una decisión drástica y simbólica. Vendió la imponente mansión, un mausoleo de malos recuerdos y ceguera imperdonable. Se mudaron permanentemente a la tranquila casa de campo, un lugar donde la naturaleza era el único lujo. Allí, Ricardo se despojó de su armadura de magnate para ser simplemente un hijo, redescubriendo a su madre en sus momentos de lucidez. Una tarde, con una humildad nueva, se acercó a Ana en el jardín. «He estado pensando mucho en el futuro», le dijo. «Lo que hiciste por mi madre me ha abierto los ojos. Quiero crear una fundación con su nombre, la Fundación Elena Serrano, para proteger a los ancianos vulnerables que, como ella, han sido silenciados». Era el primer paso para transformar el dolor en un legado de esperanza y redención. Ricardo la miró con una sinceridad que la desarmó por completo, su propuesta yendo más allá de una simple idea. «No quiero hacerlo solo, Ana», continuó él, su voz cargada de una nueva convicción. «No podría hacerlo sin ti. Nadie entiende mejor lo que estas personas necesitan. Nadie tiene tu fuerza. Quiero que seas tú quien dirija esta fundación. No como una empleada, sino como mi socia, como la directora general, con total autonomía y todos los recursos necesarios». La oferta dejó a Ana sin aliento. No era un trabajo, era una misión. Una lágrima de pura emoción rodó por su mejilla mientras asentía, una sonrisa de gratitud iluminando su rostro. En ese instante, la barrera entre ellos se disolvió para siempre, convirtiéndose en aliados unidos por un propósito que trascendía cualquier diferencia social. Mientras ellos planeaban un futuro de esperanza, el sistema judicial siguió su curso implacable contra los responsables del dolor. Sofía fue declarada culpable de maltrato y fraude, pérdida, o en el divorcio cualquier derecho sobre el vasto patrimonio de los Serrano. Su caída fue tan espectacular como su ascenso, dejándola sola y repudiada por la sociedad que tanto había anhelado conquistar. Se convirtió en un fantasma, un recordatorio de que la crueldad siempre paga un precio muy alto. El doctor Vargas y el psiquiatra cómplice también enfrentaron la justicia. Sus licencias fueron revocadas permanentemente. La investigación destapó una red de prácticas poco éticas, llevando justicia a otras familias, que, como la de Elena, habían sufrido en un silencio desgarrador. La verdad, al final, había encontrado su camino. La Fundación Elena Serrano se convirtió en la pasión que consumía sus días. Trabajaron codo con codo, transformando una antigua propiedad en un centro de acogida moderno y cálido. Ricardo manejaba la parte financiera y legal, mientras Ana era el alma del proyecto, entrevistando a cada empleado para asegurar que compartieran su visión de un cuidado compasivo. Cuando el centro abrió sus puertas, Elena fue la invitada de honor. Ricardo empujó su silla de ruedas por los pasillos luminosos, mostrándole las salas con su nombre en placas doradas. Al ver a los residentes sonreír, Elena tuvo un momento de profunda lucidez. Se giró hacia su hijo, con los ojos brillantes. «Hijo mío», dijo con voz firme. Esto es la verdadera riqueza. Has construido algo que durará para siempre».
Ricardo sintió que era la única aprobación que había necesitado en su vida. Los meses se convirtieron en años, y su relación floreció en el terreno fértil de su trabajo compartido. Su amor no nació de gestos románticos grandilocuentes, sino de las pequeñas cosas: una taza de café en una noche larga, una sonrisa de ánimo en una reunión difícil, las conversaciones sobre sus sueños y miedos al final del día. Se enamoraron de la bondad y la integridad que veían reflejada en las acciones del otro. Era un amor maduro, tranquilo y profundo. Un día, paseando por los jardines de la fundación, Ricardo se detuvo y tomó su mano. «Ana», dijo con una sencillez conmovedora, «has llenado mi vida de un propósito que no sabía que necesitaba, y de una luz que no sabía que existía. No quiero volver a caminar solo nunca más». Su respuesta fue una sonrisa que iluminó todo su rostro. 5 años después, la Fundación Elena Serrano era un referente a nivel nacional, un faro de esperanza para los más vulnerables. Había ayudado a cientos de ancianos, ofreciéndoles no solo un techo, sino una familia y una renovada dignidad. Ana, como directora, había creado una innovadora red de voluntariado que conectaba a jóvenes con mayores, tejiendo lazos intergeneracionales que enriquecían a toda la comunidad. Su trabajo fue reconocido con numerosos premios, pero su mayor recompensa era ver la felicidad en los rostros de aquellos a quienes había ayudado. Se había convertido en la voz de los sin voz, una defensora incansable que inspiraba a otros a seguir su ejemplo. Su compasión, antes vista como una debilidad, se había revelado como la fuerza más transformadora de todas, cambiando el paradigma del cuidado en el país. Ricardo y Ana se casaron en una ceremonia íntima en los jardines de la Fundación, rodeados de sus seres queridos y de los residentes que se habían convertido en su familia extendida. Elena, aunque su memoria se desvanecía, sonreía con una paz infinita, sintiendo el amor que la envolvía. Los últimos años de su vida estuvieron llenos de la ternura que había sanado las heridas más profundas de su alma. Ya no había miedo en sus ojos, solo una serenidad tranquila. Cuando finalmente se despidió del mundo, lo hizo en su cama, en paz, tomada de la mano de las 2 personas que más la amaban. Su fallecimiento no fue una tragedia, sino el cierre de un círculo, dejando tras de sí un legado de resiliencia y un amor que había logrado vencer a la oscuridad. La imponente mansión de las Lomas fue finalmente vendida. Sus nuevos dueños la remodelaron por completo, borrando cualquier vestigio físico del dolor que una vez albergó entre sus muros. Sin embargo, Ricardo conservó un único objeto de aquel pasado. Aquel objeto que había sido el catalizador de todo fue guardado como una reliquia sagrada en su estudio. No lo veía como un recordatorio del sufrimiento, sino como un símbolo eterno de la fuerza silenciosa de su madre y del poder indomable de la verdad. A veces, en momentos de duda, lo sostenía entre sus manos, no para leer sus páginas, sino para reconectar con la voz que le recordaba la importancia de la integridad, la justicia y el amor incondicional. Se había convertido en el mapa moral de su nueva vida. Los destinos de Ricardo y Sofía se convirtieron en un reflejo opuesto de sus elecciones. La historia de Sofía sirvió como una advertencia en su antiguo círculo social. Su caída demostró que la belleza y la manipulación son cimientos de Rena. Su nombre se convirtió en un cuento con moraleja sobre la arrogancia, y su soledad fue el precio final de su crueldad. En contraste, la transformación de Ricardo fue completa y genuina. Se alejó del mundo despiadado de los negocios, y encontró una satisfacción mucho más profunda en el trabajo filantrópico. Descubrió que la alegría de ver sonreír a un anciano era infinitamente más gratificante que cerrar un trato millonario. Ana le enseñó a encontrar la felicidad en la conexión humana, demostrando que el verdadero poder reside en proteger, no en dominar. El legado de una vida no se mide en posesiones, sino en el impacto que se deja en los corazones. La historia de Elena, Ricardo y Ana se convirtió en un faro que demostró que, incluso en la oscuridad más profunda, un solo acto de valentía puede encender una luz inextinguible. En la entrada de la fundación, una sencilla placa de bronce resumía su filosofía: dedicado a todas las voces que merecen ser escuchadas.
Era un homenaje a él, Nena, y a todos aquellos que se atreven a escuchar. Su viaje nos recuerda que nunca es tarde para corregir errores y empezar de nuevo. La crueldad construye muros fríos, pero la compasión tiene el poder de derribarlos y construir puentes de esperanza en su lugar. Un legado que perdura mucho más allá del tiempo. El viaje de cada uno fue una profunda lección de vida. Ricardo aprendió que la verdadera fortaleza no está en dominar a otros, sino en la humildad para reconocer sus errores y el coraje para enmendarlos. Ana, por su parte, demostró que la integridad es un tesoro que nadie puede arrebatar. Pasó de ser una empleada invisible a una líder respetada, probando que su compasión era su mayor fortaleza, una fuerza capaz de cambiar destinos. Y Elena, a través de su sufrimiento, dejó el legado más importante, que la verdad, por muy frágil que sea su voz, siempre encontrará la manera de hacerse oír si alguien escucha con el corazón. Juntos, formaron una familia unida no por sangre, sino por tierras y elección, respeto y amor incondicional. Al final, la verdadera riqueza no se encuentra en la opulencia de una mansión ni en las cifras de una cuenta bancaria. Reside, en cambio, en la integridad de nuestras acciones y en la calidez de nuestras conexiones humanas. Esta historia nos enseña que la decencia es el verdadero lujo y la empatía, la herencia más valiosa que podemos dejar. Cuidar de los demás no es una carga, sino el mayor de los privilegios. Las heridas más profundas del alma no se curan con oro, sino con la medicina infalible de la bondad, el respeto y el amor. Su historia se cerró no con un final, sino con una promesa continua, la promesa de que, mientras haya alguien dispuesto a luchar por la decencia, la esperanza nunca morirá.